El tema del mensaje de hoy es en honor a la palabra de Dios. En honor a la palabra de Dios. Tome entonces su Biblia en su mano derecha y, si usted quiere, la pone sobre su pecho. Y quisiera declamar un pequeño poema en honor a la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria y la majestad de Dios, haciendo de él memoria, aunque no se oiga su voz. El sol que tanta alegría da a toda la humanidad, ¿no nos muestra cada día su clemencia y su bondad? La ley de Dios es perfecta, que vuelve el alma hacia él y la cambia en pura y recta, aunque haya sido infiel. Sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón, y el que quiera obedecerlos hallará gran galardón. Deseables más que el oro, Señor, tus palabras son, pues no existe otro tesoro que dé tal satisfacción. Son más dulces tus palabras que la miel al paladar, por eso yo quiero amarlas y ensalzarlas sin cesar. Amén. Pueden sentarse. Ahora quiero que leamos el Salmo 119, verso 86. Gloria al nombre del Señor para siempre. Perdón, Salmo 119, verso 89. Dice así la Sagrada Escritura: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Repita conmigo ese versículo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Hace algunos días llegó a mis manos un artículo cuyo contenido lo considero mucho más importante y trascendental que el hecho de que el hombre haya llegado y regresado de la luna y haya enviado naves espaciales. El título de este artículo es como sigue: falta un día entero desde la formación del universo. Ese es el título de ese artículo que llegó a mis manos. Falta un día entero desde la formación del universo. Y deseo leer para ustedes este interesante artículo. Lo cito. La historia trata de un día que falta en el tiempo y que descubrió y narró Harold Hill, presidente de Maquinaria Curtis de Baltimore, Maryland, y consultor en el programa espacial de la NASA. El señor Hill dijo que una de las cosas más asombrosas que Dios puede mostrar a nosotros hoy día le ocurrió a nuestros astronautas y científicos del espacio de los Estados Unidos de América. Ellos intentaban determinar la posición del Sol, la Luna y los planetas de aquí a 100 años y de aquí a 1000 años.
Para poder determinar las posiciones futuras, tendrían que saber cuáles fueron sus posiciones en el pasado. Averiguaron cuáles fueron las posiciones durante los siglos pasados y de momento se detuvieron. Los computadores señalaron que algo andaba mal, o con la información sometida o con los resultados obtenidos. Faltaba un día en la historia del tiempo. Los científicos estaban confundidos, no había una explicación. Uno de ellos se acordó de un comentario tocante al sol en la Biblia. Al investigar, encontraron en el libro de Josué una oración bastante ridícula, entre comillas, para cualquiera con sentido común, entre comillas. De acuerdo con las escrituras, Josué estaba preocupado porque estaba rodeado de sus enemigos y al llegar la noche lo vencerían. Como resultado, él le pidió a Dios que hiciera que el sol se detuviera. Pues el sol se detuvo en medio del cielo y no bajó por casi un día entero. Leemos este pasaje en Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, donde dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Note esa expresión, casi un día entero. Para los científicos en mención se había encontrado el día que faltaba. Pero al regresar los computadores a la fecha que Josué había escrito la oración, encontraron que sus cálculos casi estaban correctos. El tiempo que había transcurrido para el tiempo de Josué fue de 23 horas y 20 minutos. O sea, no fue un día completo, como bien lo dice el versículo 13 que hemos leído. Y no se apresuró a ponerse el sol casi un día entero. Y ellos lo descubrieron acá. No fue un día completo. Volvieron a leer las escrituras y encontraron que la Biblia pues decía casi un día entero. Aún no podían explicar lo que sucedió con los restantes 40 minutos. Porque acuérdense que eran 23 horas, ¿con cuántos minutos? Con 20 minutos. Faltaban 40 minutos para las 24 horas. Entonces, aún no podían explicar lo que sucedió con los restantes 40 minutos. Tenían que encontrar los restantes 40 minutos, porque al proyectar las órbitas en el espacio, ese tiempo se multiplicaría. Otra vez, la misma persona, el mismo científico, se acordó de que en algún otro sitio de la Biblia decía que el sol caminó hacia atrás. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, ahí encontramos que Ezequías, en el lecho de muerte, fue visitado por el profeta Isaías, quien le dijo así, le dijo: Jehová dice así:
ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías, en segundo de Reyes 23, volviendo su rostro a la pared, dijo a Dios: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Inmediatamente Dios le respondió. Le dijo a Isaías en el versículo 5, le dijo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Verso 8. Entonces Ezequías dijo al profeta Isaías: ¿qué señal? Noten esto, por favor. Le dice Ezequías a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? ¿Qué señal tendré de que tus palabras realmente vienen de Dios y que Dios las cumplirá? Notemos entonces cómo Ezequías pide una señal a Dios para estar seguro de que será sano y que pueda subir a la casa de Dios al tercer día, sin duda alguna, para agradecerle. Pasemos a los versos 9 al 11 del capítulo 20 del segundo libro de Reyes. Respondió Isaías: oiga, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Y noten que le hace una pregunta: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Lo que le está diciendo es: Dios te va a dar una señal. ¿Quieres que el sol se adelante 10 grados como señal de que esta es la verdad, o que retroceda 10 grados? Es lo que le está preguntando. Y Ezequías respondió: bueno, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. O sea, Dios hizo que el reloj de Acaz regresara 10 grados en el tiempo. Y hermanos, impresionante, impresionante, porque 10 grados son exactamente 40 minutos. 40 minutos. De manera que 23 horas y 20 minutos en el caso de Josué, más 40 minutos en el caso de Ezequías, constituyen las 24 horas que faltan en los cálculos espaciales, como el día que falta en el universo. Hasta aquí el mencionado artículo científico que llegó a mis manos. Ahora, una vez más, podemos darnos cuenta que la ciencia ha tenido que recurrir a la Biblia, la palabra de Dios, para resolver sus problemas científicos. Y es que nada en la vida, en la muerte, en la creación, en el tiempo, en el espacio, en la eternidad, haya explicación aparte de Dios y de su palabra. En el relato bíblico sobre el origen del universo, sobre el origen del mundo, sobre el origen del hombre y de la vida en todas sus formas, la Biblia repite constantemente una frase que es precisamente la clave del principio de todas las cosas. Y esa frase es: y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo
Dios. Bendito sea su nombre. Fíjense que solo en el capítulo 1 de Génesis esta frase aparece 9 veces. Y dijo Dios. O sea, sale la palabra de Dios. Dios pronuncia su palabra para dar origen a todas las cosas, visibles e invisibles. Alabado sea el nombre del Señor. Esto significa que todo, absolutamente todo, vino a la existencia, queridos hermanos, y a la vida por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo. Sobre esto mismo el apóstol Pablo escribió en Hebreos capítulo 11 versículo 3. Oiga lo que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hermanos, en el artículo leído vimos cómo la Biblia resolvió el problema científico revelado por las computadoras sobre la falta de un día entero desde la fundación del mundo. Es que la fuente de la verdadera ciencia es la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice que la palabra de Dios es exacta y es fiel. Palabra fiel, dice Pablo, y digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios es fiel. Esto significa que es segura, que es verdadera, que no falla. Es impresionante la fidelidad de la palabra de Dios. El Salmo 33 versículo 4 dice que la palabra de Dios es recta, recta, porque recta es la palabra de Jehová, dice el salmista. La palabra de Dios, hermanos, no tiene tortuosidades, es tan recta como la misma naturaleza de Dios. La palabra de Dios es recta. El Salmo 119, verso 140, dice que la palabra de Dios es sumamente pura, sumamente pura. Allí dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. No hay ninguna contaminación, no hay ninguna impureza en la palabra de Dios. La palabra es sumamente pura, como Dios mismo es puro. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 31, dice que la palabra de Dios es acrisolada. Acrisolada. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Hermanos, escuchen. Dios tiene un crisol. Dios tiene un crisol en sí mismo. Él es fuego. La Biblia dice que Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Él tiene un crisol en sí mismo. Bendito sea el Señor. Y su palabra ha pasado por ese crisol. Su palabra ha pasado a través de ese crisol. Por eso es que no tiene ninguna aleación que le haga dudosa o cuestionable. La palabra de Dios es acrisolada. Glorificado sea el nombre de Dios. El Salmo 12, versículo 6,
nos dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Bendito sea el nombre del Señor. Notemos la retórica con la que Dios se refiere a su palabra. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué significa eso? Significa que es limpia, como plata refinada en horno de tierra. Es purificada 7 veces. Y usted sabe que el número 7 nos habla de perfección. De manera que la palabra de Dios es limpia, es probada, es purificada, es perfecta. Glorificado sea el nombre del Señor. Esa es la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos glorifican al Señor? Y hermanos, escuche. La palabra de Dios no solamente resuelve los problemas de la ciencia y muchas otras clases de problemas con una exactitud asombrosa, como el ejemplo que hemos visto, sino que sobre todo y antes que todo, la Biblia, la palabra de Dios, resuelve el problema espiritual del hombre. Amén. Que es el mayor de todos los problemas que aquejan a la humanidad. La palabra de Dios resuelve los problemas del hombre, de la mujer. Tiene la respuesta a todas las interrogantes. Tiene la solución a todos los problemas. Tiene, hermanos, la provisión a todas las necesidades del ser humano. Bendita sea la palabra de Dios. Muy bien. Pero muy bien se ha dicho que la Biblia es el mapa del viajero, es el bordón del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado, es la carta magna del cristiano, es el agua del sediento, es el pan del hambriento, es la luz del perdido, es el consuelo del triste, es una mina de riquezas, un paraíso de gloria, es una fuente de felicidad. Bendito sea el nombre de Dios por su palabra. Grandes pensadores, filósofos, literatos, poetas, músicos, libertadores, estadistas han enaltecido la Santa Biblia. Por ejemplo, Gabriela Mistral, escritora chilena, dijo: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien pueda vivir sin ella. Galo Plaza Lazo, expresidente de Ecuador y exsecretario de la OEA, dijo: aquí le dejo la Biblia, que la haya leído todas las mañanas para revestirme de paciencia y de virtudes cristianas. Domingo Faustino Sarmiento, político y escritor argentino, expresó: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Abraham Lincoln, político y expresidente estadounidense, dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. William Gladstone, político y estadista británico, dijo: he conocido 95 de los hombres más grandes del mundo en mis tiempos, y 87 de ellos eran seguidores de la Biblia.
La Biblia trae el sello distintivo de su origen y una distancia inconmensurable la separa de cualquier otro libro. George Washington, dirigente de la independencia y primer presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Napoleón, militar y gobernante francés, dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con poder que vence a todo cuanto se le opone. Daniel Webster, político estadounidense, dijo: si en mis pensamientos y estilo hay algo digno de encomio, lo debo a mis padres, que me inspiraron desde temprana edad el amor a las sagradas escrituras. Patrick Henry, quien fue una figura prominente en la Revolución Americana, dijo: la Biblia vale más que todos los demás libros que jamás se hayan escrito. Immanuel Kant, filósofo alemán, expresó: la existencia de la Biblia extendida como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. Isaac Newton, científico inglés, dijo: hay más señales de la autenticidad de la Biblia que en la historia profana alguna. Johann van Goethe, poeta, dramaturgo y científico alemán, dijo: que siga avanzando la cultura mental, que siga progresando las ciencias naturales en extensión y profundidad cada vez mayores, y que la mente humana se ensanche cuanto quiera. Más allá de la elevación y la cultura moral del cristianismo, tal como habrían los evangelios, no podrán pasar. Sir William Crookes, físico y químico inglés, expresó: todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más las verdades que contiene la Sagrada Escritura. Ferrar Fenton, traductor de la Biblia, expresó: en las Sagradas Escrituras tenemos la única llave que abre el misterio del universo al hombre y el misterio del hombre a sí mismo. Y Juan Donoso Cortés, filósofo, literato, político y diplomático español, exclamó: libro prodigioso aquel en que el género humano comenzó a leer 33 siglos antes, y con leer en él todos los días y todas las horas aún no ha acabado su lectura. Libro prodigioso, pues cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un gigantesco pergamino, y cuando la tierra padezca desmayos y el sol recoja su luz y se apaguen las estrellas, permanecerá él solo con Dios, porque es su eterna palabra resonando eternamente en las alturas. Como leímos en el Salmo 119, 89, para siempre permanece, oh Dios, en los cielos tu palabra. Este mensaje es en honor a la palabra de Dios. Dicen amén. En honor a la palabra de Dios. Hermanos, si los insensatos, los incrédulos, los ateos y los materialistas pretenden negar la autenticidad y la autoridad de la Biblia, nosotros seguiremos leyendo, creyendo, practicando y proclamando la palabra de Dios mientras tengamos vida. La negación e incredulidad de ellos les produce insensibilidad, embrutecimiento,
corrupción, pecado, violencia y miseria moral, mientras que la afirmación y la fe nuestra nos produce perdón, limpieza, paz, salvación y vida eterna. Gracias a Dios por la exactitud, la autenticidad, la veracidad, la eternidad de la palabra y por los beneficios hacia nosotros. Quiero pedirles 3 cosas. Leamos la Biblia para ser sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Leamos la Biblia para ser sabios. Esdras dijo: soy más sabio que mis enseñadores, porque he amado tu palabra y la he guardado. Leamos la Biblia para ser sabios. Creamos la Biblia para ser salvos. Y practiquemos la Biblia para ser santos. Si la leemos, vamos a ser sabios. Si la creemos, vamos a ser salvos. Y si la practicamos, vamos a ser santos. Dios ha permitido en su gran amor y bondad que tengamos una escuela bíblica aquí en la iglesia. Un instituto que es diferente a las demás universidades, seminarios e instituciones teológicas. Hemos tenido el testimonio de decenas y decenas de estudiantes que han notado la diferencia entre otras escuelas bíblicas y esta institución. Porque aquí, por la gracia de Dios, hemos recibido el regalo de su bendita palabra. Su bendita palabra interpretada correctamente. Su bendita palabra enseñada a la luz del Espíritu Santo, con revelación y con vida. Glorificado sea el nombre del Señor. Y es triste y lamentable que muchos de ustedes no aprecien esto y no asistan y no vengan a recibir la enseñanza de la palabra. Oh hermanos, tengamos cuidado. El Señor pueda que nos demande esto en el día del juicio. Debemos amar su palabra. Debemos apreciar su palabra. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Hagámosle honor a la palabra de Dios. Vengamos, escuchémosla, estudiémosla, amémosla, pongámosla en práctica y proclamémosla, prediquémosla, llevémosla a las almas que están en tinieblas, porque esta palabra es luz. Esta palabra es luz. Bendito sea el nombre de Dios. Si hay algún amigo aquí que quisiera recibir los gloriosos beneficios de la palabra de Dios, arrepiéntase de sus pecados y reciba a Jesucristo en su corazón como su gran Salvador, y usted será bendecido con todas las bendiciones que tiene esta bendita palabra. Si algún hermano se ha desviado de los caminos de Dios, está perdiendo las bendiciones de esta palabra, se está exponiendo a las maldiciones de esta palabra, no se aleje del Señor, acérquese. Y si usted necesita reconciliar esta mañana con Él, estamos para orar por usted. Dios lo bendiga. Póngase de pie, por favor. Puede tomar su Biblia una vez más y ponerla sobre su pecho. Y darle gracias a Dios por su palabra. Padre celestial, tomamos en nuestras manos, Señor, las Escrituras y te damos muchas gracias porque nos las has dado.
Ayúdanos, Señor, a leerlas para ser sabio. Ayúdanos, Señor, a creerlas para ser salvos. Y ayúdanos a ponerlas en práctica para ser santos. Que el bendito Espíritu que las inspiró sea sobre nosotros y nos ayude a hacer estas cosas con ella. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.